La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II presentan al misionero laico Juan González Torres compartiendo las enseñanzas sobre la teología del pecado y sus consecuencias. Hoy escucharemos el tema número 17. El pecado es desamor a Dios y al prójimo. Queridos hermanos y hermanas, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, estamos realizando en este programa la nueva evangelización de los miembros de la Iglesia para renovar su fe, para que sean renovados en la vida cristiana, en la vida espiritual, por la acción del Espíritu Santo. Hoy quiero compartirles esta enseñanza que se llama pecado es desamor a Dios, rechazo de su amor, desamor a mi prójimo. Escuchen, hermanos, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos de la ley de Dios? El mandamiento más importante para el cristianismo. Y Jesús responde, Evangelio de San Marcos, capítulo 12, verso 29 al 31. Jesús le contestó, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. Sí, hermanos, la esencia del cristianismo es el amor a Dios y el amor al prójimo, el amor a sí mismo. Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, verso 34 al 35, dice cuál es la esencia del cristianismo. Escuchemos. Les doy este mandamiento nuevo, el del Nuevo Testamento, que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes. Así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Por eso, el primero de todos los mandamientos es amar a Dios, amar al prójimo, amarse a sí mismo con el amor de Dios. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento le grita a Dios, le dice, Dios, yo quiero ser feliz. Y Dios, por boca de los profetas, en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versos 12 al 13, les dice estas palabras que son también para nosotros hoy. Y ahora Israel, ¿qué te pide tu Dios? Entre paréntesis, para ser feliz, ¿no? Primero, sino que temas a Yahvé tu Dios, que no pierdas el santo temor de Dios. Segundo, que sigas todos sus caminos. Por eso estamos invitados por Dios, por Jesucristo nuestro Señor, que dice, hola, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al cielo, se puede llegar al Padre. Tercero, ¿quieres ser feliz? Que le ames. Decía San Agustín, ama y serás feliz.
La esencia, vuelvo a repetir, del cristiano es el amor. Ama y serás feliz. Por eso tenemos que orarle a Dios que constantemente, continuamente, Dios derrame su amor en nuestros corazones, para que con ese amor lo podamos amar a Él, a nuestro prójimo, y amarnos a nosotros mismos. Cuarto, ¿quieres ser feliz? Que sirvas a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ser cristiano es una persona que sirve a sus hermanas, que sirve a sus hermanos, que sirve a la iglesia, que sirve a la sociedad, que sirve a la patria, que sirve a la nación, que sirve, pero con esos valores éticos, morales, religiosos, espirituales y cristianos. De manera que Jesús viene del cielo a la tierra, verdadero Dios, verdadero hombre, y dice, yo he venido no a que me sirvan, sino a poner mi vida al servicio de todos los hombres, de toda la humanidad. Pues eso es lo que significa ser cristiano, un servidor de Dios, un siervo de Dios, por amor a los hombres, un siervo de Jesucristo, un siervo, un servidor de nuestros hermanos los hombres. ¿Quieres ser feliz? Quinto, que guarde los mandamientos de Yahvé y sus preceptos que yo te prescribo hoy para que seas feliz. Termina diciendo la Sagrada Escritura. Por eso, mis hermanos, así como el primer mandamiento de la ley de Dios es amar a Dios, también el primer pecado y el más grave es violar este mandamiento y no vivir el primer mandamiento que Dios nos propone. Por eso el pecado es una ofensa a Dios, porque es un rechazo a su amistad. El pecado es el rechazo libre y consciente del amor de Dios y de su voluntad. Eso es la verdad, hermanos. Por eso la palabra de Dios en 1 Juan 3:6 dice, pues, quien peca no ha visto ni conocido a Dios. San Pablo dice, los paganos odian a Dios y no quieren conocerlo. Romanos 8:6-8. El hombre malvado quiere atacar a Dios, pero solo puede atacar al hombre. Le persigue y hasta intenta matarle para herirle en él, para herir en él al Señor, cuya ausencia proclama. Al mismo tiempo, el pecado es de rechazar el amor, rechazar el perdón que ofrece Dios. Pecado es decir no a Dios, no a su amor. Qué grave esto. Pero hermanas y hermanos, pero pecado también es desamor a mi prójimo. La palabra de Dios en 1 Juan 4:20-21 dice la palabra de Dios, el que dice yo amo a Dios y odia a su hermano es un mentiroso. Porque ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve si no ama a su hermano a quien ve? Él mismo nos ordenó, el que ame a Dios, ame también a su hermano. Por eso, hermanos, pecado, hay pecados contra el prójimo. El Santo Padre sacó una encíclica que llama el Papa Juan Pablo II, Reconciliación y Penitencia, y en la página 52 de su encíclica dice estas palabras: algunos pecados, sin embargo, constituyen por sí mismo objeto, una agresión directa contra el prójimo, y más exactamente, según el lenguaje evangélico, contra el hermano. Dice el Papa, son una ofensa a Dios porque ofenden al prójimo. Y estos pecados se suelen dar el nombre de sociales. Y esta es la segunda acepción de la palabra. En el sentido, el pecado es social,
el pecado contra el desamor del prójimo. Cuando no hacemos la caridad como hijo de Dios y como cristianos que nos propone Dios, no vivimos la caridad cristiana con el pobre y el necesitado, con el hermano. Pues eso es mucho más grave en la ley de Cristo, porque está en juego el segundo mandamiento, que es semejante al primero: ama a tu prójimo. Pero el amor a mi prójimo se manifiesta en el servicio. El amor a mi prójimo se manifiesta en el perdón. El amor a mi prójimo se manifiesta en compartirle de lo mismo, de los mismos bienes que Dios me ha dado, tanto los espirituales como los económicos, los materiales. Compartir ese amor que Dios ha derramado en mi corazón, ser canales del amor de Dios. Por eso, los padres deben llenarse del Espíritu Santo y del amor de Dios Padre y ser canales del amor de Dios para sus hijas, para sus hijos. El esposo tiene que llenarse del Espíritu Santo y de Cristo esposo de la iglesia, para luego asimismo ser signo y canal del amor de Dios para su esposa. Y la esposa tiene que llenarse del Espíritu Santo y del amor de Dios que Él derrama por medio del Espíritu Santo en su corazón, y luego ser canal, signo del amor de Dios para su esposo. Los hijos tienen que llenarse del Espíritu Santo y del amor que el Espíritu Santo derrama en sus corazones, y luego ser signos y canales del amor de Dios para sus padres. Y los hermanos tienen que llenarse del Espíritu Santo, de Cristo hermano, del amor de Cristo hermano, que derrama el Espíritu Santo en sus corazones, y luego compartir su amor con sus hermanos. La familia debe y tiene que ser una comunidad de amor. Eso es una familia cristiana, hermanos. Tenemos que orar por la unidad de nuestras familias, luchar por construir unas familias verdaderamente cristianas. Tenemos que vivir la esencia del cristianismo en la familia, que es el amor. San Juan dice que los hijos de Dios, habla de los hijos de Dios y los hijos del diablo. 1 Juan 3:10. Dice San Juan, se sabe quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo, porque cualquiera que no hace el bien y no ama a su hermano, no es de Dios. Pero en 1 Juan 2:9-11, la palabra de Dios dice, quien no ama a sus hermanos, quien no los ama y los odia, está en tinieblas. Si alguno dice que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano vive en la luz y no hay nada que lo haga caer en pecado. Pero el que odia a su hermano vive y anda en la oscuridad porque no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo ha dejado ciego. Hermanas y hermanos, quien odia a sus hermanos o odia a su prójimo está en pecado mortal, está en muerte espiritual. Y la palabra del Evangelio de San Juan dice que es un asesino. 1 Juan 3:14-15. Nosotros, dice San Juan, hemos pasado de la muerte a la vida, y lo sabemos porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama aún está muerto. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino puede tener vida eterna en sí mismo. Estamos hablando de la esencia de las familias cristianas, de la esencia de una comunidad parroquial donde se vive el cristianismo, el amor, el perdón, la caridad. Estamos hablando de la esencia del cristianismo en una diócesis. Estamos hablando de la esencia del cristianismo en una sociedad como esta sociedad de Colombia. Y dice la palabra de Dios, el que no ama a sus hermanos no es hijo de Dios. 1 Juan 3:10. Se sabe quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo, porque cualquiera que no hace el bien o no ama a su hermano no es de Dios. Por eso, hermanos,
Hoy Dios, hoy Jesús, por medio de sus siervos, nos invita a perdonar de corazón a todos los miembros de nuestros hogares, de nuestras familias. Perdonar de corazón a todos nuestros enemigos y orar por ellos, para que Dios también con ellos tenga compasión, piedad y misericordia a ellos, les conceda la gracia de su conversión al Dios vivo, a Jesucristo, a su evangelio. Tenemos que orar, hermanas y hermanos, para pedirle a Dios que sane las heridas que los demás nos han causado. Para eso Dios envió a la tierra a Jesucristo. Dice Jesucristo, yo he venido a sanar las heridas, a sanar los corazones heridos, a sanar los corazones rotos. Y Jesucristo murió el Viernes Santo hace 20 siglos. Y como dice el libro de Isaías capítulo 53, por sus llagas hemos sido curados. Hoy continúa vivo, glorioso y resucitado, reuniéndose cuando 2 o 3 o más nos congregamos en su nombre. Está vivo, glorioso. Jesús dice, a mí se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y debemos orar para pedirle al Señor que sane nuestras heridas, que los demás nos han causado, que nos conceda la gracia de perdonar a nuestros enemigos, a los que nos han hecho el mal, que nos conceda todas las gracias que necesitamos para vivir la esencia del cristianismo, que es el amor, el perdón, que nos conceda un corazón grande y misericordioso como el de Él, para vivir la caridad cristiana y vivir las obras de misericordia, tanto las 7 espirituales como las 7 corporales. Hermanos y hermanos, oremos a Dios. Hoy, Santo Padre, sale en nuestro corazón decirte gracias. Gracias por haber enviado a la tierra a Jesucristo. Y gracias porque Jesucristo nos enseñó a perdonar. Nos enseñó a amarte a ti, a amar a los hombres. Y con tu amor amarnos a nosotros mismos. Ven hoy sobre nosotros. Sana las heridas que hay en nuestros corazones. Ven hoy sobre nosotros. Envía desde el trono de tu gloria a tu Santo Espíritu. Derrama tu amor en nuestros corazones, para que podamos vivir la esencia del cristianismo, que es el amor. Porque como dice San Juan de la Cruz, al final de nuestras vidas, todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno le rinda cuentas de lo bueno o lo malo que ha hecho mientras estuvo aquí en el cuerpo, pero sobre todo, vamos a ser juzgados por el amor. Señor, derrama tu amor en nuestras almas, en nuestros corazones, y enséñanos a perdonar, a amar y a vivir la caridad cristiana. Reconstruye nuestros hogares y bendícelos. Te lo pedimos, oh Dios Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Feliz día.